Buenos días, queridos amigos y amigas que permanentemente nos acompañan y aquellos que eventualmente nos acompañan en estas reflexiones bíblicas. Ahora trabajo sobre el libro de los Salmos. Ya culminamos todo el primer texto de los cinco que conforman, de los cuatro o cinco que conforman el libro total de los Salmos. Ya vamos en reflexión sobre el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo un poco extenso, pero tiene un planteamiento que ya hemos venido manejando y que hemos venido aterrizando en los conceptos teológicos, en los conceptos de fe, en los conceptos de las doctrinas, de los principios, de los asideros más fuertes que tiene la fe. Y es un salmo que nos ubica en quién somos nosotros y quién es Dios. Y nos lleva a un punto muy interesante, porque en la conciencia de quién somos nosotros nos ubica desde la perspectiva del arrepentimiento y desde la óptica de quién es Dios nos lleva a la petición, la súplica para nuestra transformación, nuestro cambio, nuestra modificación de conductas para poder estar cerca a Él. Y es así como en este Salmo 51 eh, se plantean una serie de consecuencias terribles, todas ellas que nos da el pecado. Asimismo, estoy casi seguro de que sé que este es uno de esos salmos de los que hemos escuchado apartes, que cuando lo escuchamos decimos, ay, tan bonito, y sí, muy bonito, pero es de esos bonitos que duelen, porque lo ubican a uno, lo aterrizan a uno, ¿quién es usted en la fe? Sin más preámbulos, sin más introducción, vamos a agradecer al Señor por este día, por este tiempo que nos ha dado. Es un tiempo maravilloso, un tiempo extraordinario para disfrutar de su presencia, para disfrutar de su acompañamiento, para ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, para hacer la aprehensión de su palabra, para grabarla en nuestro corazón y en nuestra mente. Es un día de júbilo para agradecer al Señor por una oportunidad más. Por todo, agradecer a Dios. Aún por las dificultades y por los obstáculos, agradecer a Dios. Porque solo con Él podemos alcanzar victoria en Cristo. Solo a través de la fe podemos ser rescatados de esa condición pecaminosa y dejar atrás el viejo hombre. Queremos agradecerte, Señor, por nuestros seres amados. Guárdalos, ministralos, oriéntalos, protégelos, Señor, y por los seres que nos aman. Igualmente, Señor, guárdalos y ministralos, Padre. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia del mundo. Ten misericordia, Señor, de nuestra ciudad y de nuestra sociedad. Asimismo, Padre, guíanos a través de tu justicia. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu para poder proceder conforme a tu designio y palabra. En todo, Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Bueno, procedemos con el Salmo 51. Miremos. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Aquí es importante hacer una salvedad de las muchas faltas que cometió David.
de, de toda esa cantidad, de esa mole de pecados que cometió de manera sistemática David cuando eh, se acercó a Betsabé y asesinó a Urías, su esposo, para quedarse con ella. Y en fin, una cantidad de cosas terribles que hizo David. El profeta Natán viene donde David y lo confronta a través de un ejemplo. Es una cita bíblica bien bonita, bien interesante que vale la pena. Entonces, este salmo lo escribe David, es un salmo de él, eh, después de que el profeta Natán fue y le dijo, vos fuiste capaz de matar, de asesinar, de cometer adulterio. Wow, vos sos malo. Después de eso, David escribe este salmo. Entonces, sigamos adelante, por favor, versículo primero, versión Reina Valera, 1960. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, he tenido por y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Wow. Aquí se observa en este salmo que hay unas tres partes claramente definidas. Hay tres bloques, por llamarlo de alguna manera, que identifican y ubican tanto la posición de quién es el hombre, en este caso en cabeza de David, y quién es Dios. Y uno de esos puntos, encontramos allí, uno de esos bloques, lo vemos allí entre el versículo 1 y el versículo 5 tal vez, donde David reconoce ante Dios la clase de ser que fue en el momento de su actuar, en su momento de proceder como lo hizo, él se da cuenta quién es. Y se presentan de Dios, ante Dios totalmente indignado consigo mismo, por eso de lo que está tomando conciencia que hizo. Y es un reconocimiento abierto, donde básicamente Daniel lo que le dice, "No, yo soy una chanda, mire todas las cosas que hice, pero me duele.
me incomoda, me entristece. Y ya vamos a ver por qué. Lo vemos allí claramente. Conforme tu palabra dice, conforme la multitud de tus piedades. Y miren qué importante lo que pasa allí a partir del versículo 3. Qué tremendo. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso se confirma claramente en lo que dice Primera de Pedro. Estad atentos porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando a quien destruir, a quien devorar. Y David ya reconoce eso. Y lo reconoció abiertamente. El pecado siempre me lleva ventaja, el pecado siempre está adelante. Y muchas veces eso es lo que no nos deja ver. Pero ese no es el problema. El problema realmente radica en reconocer que somos tremendamente vulnerables y que eso nos lleva a cometer faltas muy graves y que a veces esas faltas tan graves se nos hacen parte del panorama. O sea, no ocurre nada, no pasó nada. Nos acostumbramos a la mediocridad del pecado. Y esta es solo la primera parte de esas cuatro que les decía. Y esta primera parte de reconocernos pecadores, torpes, de reconocernos malos, entre comillas, tiene una serie de consecuencias. El pecado tiene consecuencias muy graves, muy delicadas, y en ocasiones parece que nos acostumbramos a estas consecuencias, como si fueran, les decía, parte del panorama, como si fuera lo más normal. Una de esas consecuencias es que el pecado mancha la condición del hombre, ensucia la condición del hombre. Otra de esas consecuencias es que lo hace bastante infeliz, lo hace bastante aburrido en sí mismo, inconforme. Una de las consecuencias más graves es que nos aparta de Dios, nos separa de Dios y del amor de Dios. Y esto es bastante delicado. Tiene muchas consecuencias. Deshonra totalmente el nombre de Dios, pisotea, se burla de la obra de Cristo. Hay unas consecuencias desastrosas. Cierra la posibilidad de que des testimonio de que Dios está en tu vida. Te hace reo de juicio y eso es grave, porque cuando te hace reo de juicio estás bajo la ley, ya no estás bajo la gracia. Tiene muchas consecuencias el pecado. Sin embargo, seguimos pecando. Tremendo, ¿no? Una segunda faceta es que, un segundo bloque de todo este salmo es que cuando David reconoce abiertamente, escuetamente, cuando David reconoce su pecado, su falta, se da cuenta de lo que hizo, se da cuenta de toda la destrucción que acarreó sobre sí y sobre los demás. En arrepentimiento, David le pide a Dios que limpie su pecado. David lo primero que hace es reconocer el pecado. Lo segundo, pide que ese pecado sea limpio. Pero no por algo que David haga. Mire que dice sin holocausto, sin sacrificio, no. Tú haz en mí. Y lo vemos allí a partir del versículo 6 al 9 aproximadamente. Dice, lávame, purifícame. Dice, hazme oír gozo y alegría.
restablece mi salud. Dice allí, se recrearán los huesos que has abatido. Le dice, no mires mi pecado, aparta tu rostro de mi pecado, borra todas mis maldades. Y esto va muy de la mano de todo el Nuevo Testamento y de todo lo que se establecen en algunos de los libros de los profetas mayores. En el libro de Isaías, cuando dice, olvidaré tus pecados, los voy a echar al océano, borraré tus faltas. O cuando Jesucristo dice, hay que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo es imposible, porque las cosas viejas quedaron atrás, ahora todas las cosas son hechas nuevas. ¿Se dan cuenta de la consistencia en toda la Biblia, a lo largo de toda la palabra? Y David aquí en el Salmo 51 nos da un ejemplo claro, contundente. Me arrepiento y reconozco la clase de basura que soy. Como no puedo hacer nada para limpiarme, me tengo que presentar ante Dios y pedirle, suplicarle, clamarle a Dios que sea Él quien me limpie, quien borre todas esas transgresiones, que sea Él quien se deshaga de ese gran pecado. Y aquí viene la tercera parte, el tercer bloque. Consecuencia de todo esto, ese famoso y entonces, o sea, ocurre esto, entonces ocurrirá aquello. ¿Recuerdan? Tanto que lo hemos hablado. Muy bien, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Primero, David se arrepiente y reconoce quién es. Segundo, le pide a Dios que sea limpiado, que sea exonerado de esas faltas, que sea borrada esa falta de su vida, que Dios no sea parte de él. Como consecuencia de esto, entonces Dios le va a dar paz, tranquilidad, sosiego, un corazón limpio, le va a quitar la carga del pecado. Y en cuarto y último lugar, David hace un clamor a Dios, como lo hemos visto en otras ocasiones, no solamente por él mismo, no solamente por el David, rey, pidiéndole, deja que mis labios vuelvan a hablar de tu reino, déjame llevar el mensaje, déjame expandir tu grandeza, sino que adicionalmente clama y ora por Sión, por Jerusalén, por el pueblo, por la ciudad sagrada. Mejor dicho, así o más claro. Acabamos de ver a través del Salmo 51 de manos de David una de las oraciones y uno de los modelos de oración más extraordinarios. Algunas personas le dicen a uno, no, es que vos oras muy bonito, es que vos tenés el celular de Dios, es que tal, es que enséñame a orar. Oiga, aquí está la guía. Hasta para mí es nueva. Aquí está la guía. Preséntese ante Dios, reconozca sus faltas, pídale a Dios que le perdone por las faltas que ha cometido en arrepentimiento. Ojo, no confunda arrepentimiento con remordimiento. Ojo, no confunda eso. Listo. Es una oración reconociendo quién soy y arrepintiéndome por lo que he sido. Es primero, orar a Dios reconociendo quién soy en arrepentimiento. Segundo, pedir a Dios que me limpie, que me reconstruya, que me vuelva a formar, que me dé la posibilidad de ser regenerado, volver a ser generado. Número tres, pedirle a Dios que consecuencia de todo eso regrese a mí la paz, la tranquilidad, el sosiego, el mensaje de su palabra en mi boca. Y cuarto lugar, orar porque esto sea una realidad, no solo en mí,
sino en el entorno, en la comunidad donde estamos, en mi hogar, en mi casa, en el barrio, en la ciudad, en el departamento, en el país, en el mundo. Esto es un modelo extraordinario de oración, de cómo orar. Salmo 51 de David. A mi leal saber y entender, un salmo extraordinario, maravilloso. Si el Señor nos permite y nos guía para el próximo jueves, estaremos hablando del Salmo 52. Y el Salmo 52 nos va a hablar de un problemita que se presenta en toda esta situación. Y es la jactancia que tiene el malo. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros no reconocemos nuestra falta? Cuando nosotros nos ufanamos de que somos dueños de nosotros. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre, que tengan un muy buen día. Recuerde, ore, ore,